Nuestra facultad está cumpliendo 35 años y en Revista Cero queremos hacer un homenaje a todos aquellos que han hecho parte de esta casa de estudios, desde sus fundadores hasta las nuevas generaciones de estudiantes que empiezan a forjar su camino en las aulas. Como parte de esta celebración, publicamos nuestras conversaciones con externadistas que se están destacando en diferentes ámbitos laborales y en múltiples disciplinas en Colombia y en el exterior. Diferentes visiones de lo que representa el orgullo fílico. Llegué en el año 87, fui la primera nariñense, la primera pastusa y nariñense en presentarme y en entrar, ¿no? Entrar a la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales. La motivación que tuve fue una noticia que había en el periódico El Espectador, que hasta ahora la tengo, que decía: profesionales en negociación formará el externado. Así decía, y tenía una foto de la universidad, y entonces yo dije, esto es como lo del futuro, me voy a presentar a esto. Y fui a la entrevista que me hizo el profesor Beethoven. Para mí ese choque fue muy duro porque yo vivía en un mundo de 10 cuadras, donde a todas partes se llegaba a pie. Estudié en un colegio solo de niñas, de unas madres suizas muy estrictas. Entonces, llegar a estudiar con niños que la mayoría habían salido de colegios bilingües, era muy duro, ¿no? Entonces, entré con más o menos éramos 50 y pico, 60, de esa generación. Le voy a decir algunos: David Soto, ya había hecho una carrera, había vivido en Francia y era cosmopolita, y bueno, era un tipo de mundo. Juan Pablo Aquel, que también estuvo vinculado a la universidad, Walfa Telles, que ahora pues es contralora, María José Negrete, que tiene una vida exitosísima en Nueva York. Entré con más Juan Manuel Torres, que es un profesor muy bueno de finanzas del externado. Esa fue una buena promoción, yo creo, y la mayoría pues nos fue bien, a la mayoría. Todos nos mantenemos unidos hasta ahora, nos conectamos permanentemente, y digamos, todos tuvimos oportunidades en la vida pese al escepticismo, porque no había ningún graduado, ¿no? Que había entre algunos padres de familia. Nosotros no, nosotros estábamos felices, pero algunos padres de familia de pronto tenían algún nivel de escepticismo frente a los resultados, frente a la posibilidad laboral, y todos fuimos muy bien recibidos laboralmente. El ambiente a mí me marcó porque era un ambiente de mucha discusión. Nosotros, las clases eran discusión permanente, descubrir ese mundo del debate, del debate que yo no tenía. O sea, era un mundo totalmente distinto, donde tocaba estar informado sobre lo que estaba pasando en la actualidad del país. Teníamos que estar leyendo otras cosas distintas a las lecturas obligatorias que nos daban. Nosotros ya empezábamos también a discutir problemas nacionales. Nosotros fuimos una generación que sufrió finalmente como jóvenes, y se me parece mucho a la generación de hoy. Nosotros tuvimos que vivir toda esa situación por ejemplo, de la muerte de 3 candidatos presidenciales. Fuimos una generación que tuvimos que vivir la desmovilización de un proceso de paz, ¿sí? Un proceso de paz que pretendía ser incluyente y que tuvo mucha receptividad por parte de los jóvenes. Yo misma me inscribí en el partido recién creado M19. Entonces, pues, claro que mi papá casi me mata, pero me inscribí en el partido porque era una cosa romántica, una cosa que anhelábamos los jóvenes. Fuimos de la generación que yo no fui de los más impulsores, porque ahí estaba Oscar Sánchez, estaba Alejandra Barrios, que estuvieron en el grupo de la séptima papeleta. Por el externado estaban ellos. Pero nosotros todos marchábamos y se nos convocaba y éramos activos en la discusión, en los planteamientos, en discutir con compañeros o personas jóvenes de otras universidades, a marchar en paz. Creo que la primera marcha pacífica de jóvenes se hizo en esa época y todos marchamos vestidos de blanco.
salimos desde, creo que fue desde Los Héroes y llegamos al parque, a la Plaza de Bolívar. Era una época que yo la estoy viendo muy similar. Han pasado muchas cosas en este país, pero estoy viendo unas cosas muy similares. Y llegó el ministro Alejandro y me dijo, la necesito en el viceministerio de Protección Social. Y le dije, ministro, con mucho gusto yo hago el encargo. Me dijo, no, es que no es el encargo, es que se quede trabajando conmigo esta segunda etapa del gobierno Santos y que se quede ahí. Yo le decía, ministro, pero ¿por qué? Si es que yo no debería estar aquí porque hay otras personas. Yo la necesito a usted. ¿Por qué me necesita a mí? Porque yo le decía, yo le tengo miedo a los medios y le tengo miedo al Congreso. Me decía, todo eso se aprende, Carmen, pero yo necesito su experiencia. Entonces, y 2 de directora, él me encontró de directora. Entonces duré 2 de directora y 4 de viceministra. Participar con ideas, hacerse escuchar, pero en paz, hacerse escuchar la voz, ¿sí? La voz y con ideas y estudiar y culminar y esforzarse y enfocarse a que yo quiero aquí decir algo que no lo voy a decir de manera precisa, pero algo que me decía mi jefe, Alejandro Gaviria, que fue mi jefe ministro, yo era la viceministra que trabajé con él de viceministra, que él decía que a veces a uno la vida lo lleva, uno quiere ser algo y la vida lo lleva por otro camino. Entonces uno tiene que aprender a querer ese camino, porque es el camino que la vida va eligiendo para uno. Luchar por sus cosas sí, pero a veces la vida lo lleva. Mira que yo hubiera querido trabajar en el tema diplomático. Yo no pude. Entonces lo primero que me salió, no pude porque mi papá, yo era provinciana, vivía en un apartamento que pagaba mi familia, y mi papá me dijo, no, usted sale y va a buscar trabajo. Yo no tengo plata para pagarle maestrías ni nada para que entre a la carrera diplomática. Entonces, conseguir el trabajo, el primero que me salió fue analista financiera, y te digo que tanto en mi caso como en lo de los compañeros, siempre nos destacamos en lo que hiciéramos, ¿sí? La carrera es una carrera muy versátil. Entonces entré ahí y después, con mucha constancia, trabajé 22 años en el Ministerio de Salud, donde finalmente llegué a un punto que yo no pensé que iba a llegar, pero llegué. Creo que soy la única que pudo llegar y hacer una carrera completa en el Ministerio de Salud. Estuve ahí 22 años. 22 años de perseverancia, de nunca bajar la guardia, de siempre estar atenta.